Hola a todos y todas, esta es la primera parte de la tutoría de bioenergético. En cuanto al resultado de aprendizaje, nosotros esperamos que en esta cápsula logren identificar los primeros procesos involucrados en la respiración celular. Esta es nuestra hoja de ruta, donde en esta primera parte veremos los primeros procesos de la respiración, como el ambiente intracelular acuoso y la glucólisis. Antes es importante recordar cuál es el objetivo de este proceso. La finalidad de la respiración celular es la obtención de energía. Los reactantes de esta reacción son la glucosa y el oxígeno, y los productos son CO2 o dióxido de carbono, agua y energía. La molécula encargada de almacenar la energía obtenida es el adenosintrifosfato o ATP, que cabe destacar que es un nucleótido que, como dice el nombre, está unido a 3 grupos fosfato. En su estado inactivo es en forma de ADP, que es el adenosindifosfato, quien pierde un fosfato desde su estado activo, y esa reacción se llama desfosforilación. El ATP participa en la transferencia de energía en distintos procesos que ocurren en la célula. Este mecanismo ocurre por medio de una desfosforilación de ATP por parte de una quinasa, otorgando este grupo fosfato libre a la molécula que se desea fosforilar. En el caso de las proteínas, la fosforilación o desfosforilación provoca un cambio conformacional de la molécula, induciendo su activación o inactivación, ya que la función de una proteína se relaciona directamente con el nivel de plegamiento que toma. Generalmente son las quinasas quienes se encargan de intervenir con los grupos fosfato. Las quinasas son enzimas esenciales que juegan un papel crucial en la regulación de los procesos biológicos y fisiológicos dentro de la célula. Un ejemplo que tenemos del uso de ATP como mediador de transferencia de energía es la bomba sodio-potasio ATPasa. Esta se encarga de mover los iones mencionados en contra de su gradiente de concentración, por lo que se necesita energía externa para activar el mecanismo. Se busca mantener los niveles bajos de sodio y altos de potasio dentro de la célula. Esto sirve para mantener un gradiente electroquímico de voltaje que se verá en cursos más adelante. Volviendo a lo que es la respiración celular, es un proceso que ocurre en las mitocondrias, específicamente en la matriz mitocondrial. En esta imagen podemos observar este organelo que recordemos que tiene doble membrana, una membrana mitocondrial externa, un espacio intermembrana, una membrana mitocondrial interna y la matriz mitocondrial, que, como dije, era donde ocurría la respiración celular. Antes de seguir, también debemos tener en claro algunos conceptos para comprender de mejor manera este proceso. El ambiente intracelular es un ambiente acuoso, donde es un 70% agua y el resto son macromoléculas como lípidos, azúcares, proteínas y ácidos nucleicos. Ya que mayormente la composición del medio es de agua, esta molécula tiene la capacidad de actuar como base o ácido, es decir, es un anfótero, por lo que el pH es neutro entre 7 y 7,4. Ya finalmente, retomando la respiración celular, es necesario para el inicio de este proceso la llegada de la glucosa, que corresponde a una molécula formada por 6 átomos de carbono dispuestos en forma de anillo formando enlaces covalentes, tal como se puede observar en la imagen. La glucosa llega a la célula desde el medio extracelular, en primer lugar a las células epiteliales del intestino, y luego viajan a todas las células por el tracto sanguíneo. La glucosa entra a la célula mediante transportadores GLUT, como se observa acá. Aquí en este diagrama vemos cómo la unión de la insulina a un receptor específico permite la transducción de señal, es decir, una cascada de señalización, para que la célula envíe transportadores de glucosa a la membrana plasmática mediante vía exocítica, y que luego estos transportadores van a permitir el ingreso de glucosa a la célula. Luego de la entrada de la glucosa a la célula, esta molécula entra a un proceso llamado glucólisis. Esto ocurre en el citosol.
Este proceso tiene dos etapas, siendo la primera la endergónica, denominada así por su uso de ATP. Una reacción endergónica es la que debe absorber más energía para actuar. En la termodinámica es no espontánea. Luego tenemos la segunda etapa, denominada exergónica, ya que libera energía en forma de ATP. Los productos finales que obtenemos de la glucólisis es ATP y moléculas nucleotidoreductoras llamadas NADH y FADH2. El NADH corresponde a la forma reducida de NAD, que es nicotinamida adenina dinucleótido, y FADH2 es la forma reducida de FAD, que es flavina adenina dinucleótido. En resumen, aquí tenemos la glucólisis que, recordemos, ocurre en el citosol, en donde una molécula de glucosa, que se observa acá, forma gliceraldehído 3-fosfato, que son esta molécula que está acá. Prácticamente la parte de la mitad y le agrega un fosfato, gracias a la hidrólisis de 2 ATP, que estaría formando 2 ADP. Luego obtendremos NADH+, y se fosforilará la molécula, quien va a fosforilar a 2 ADP formando piruvato. O sea, acá ocurre la fosforilación formando 2 ATP. Y finalmente se forma piruvato o ácido pirúvico, que es la primera molécula que va a entrar al ciclo de Krebs. Cabe mencionar que en la glicólisis, a partir de una molécula de glucosa, se van a obtener 2 ATP, que son las que se observan aquí, y 2 NADH en forma neta. Bueno, a continuación hay una pregunta tipo certamen para revisar lo aprendido. Todas las células del organismo son capaces de reconocer la glucosa desde el medio extracelular e ingresarla a su citoplasma como a través de una proteína transportadora denominada. Voy a dar unos segundos para que puedan responder a esta pregunta. Y ya. También pueden pausarlo si necesitan más tiempo, pero la alternativa correcta es la letra C. Voy a explicar por qué las demás son incorrectas. La primera es una proteína transportadora de glucosa, pero es exclusiva en las células epiteliales del intestino gracias al gradiente de concentración del sodio. La letra B es incorrecta ya que estos son receptores adrenérgicos de beta 1. La D es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. Y la E, la bomba sodio-glucosa, es un mecanismo que transporta sodio y potasio en contra de su gradiente. A modo de resumen, en esta primera cápsula pudimos ver conceptos generales que nos permitirán comprender posteriormente los siguientes procesos de la respiración celular. Primero vimos lo que es el ATP y su función, luego la composición del medio en el que ocurren algunas reacciones. También repasamos la estructura interna de la mitocondria y qué procesos ocurren en cada lugar en específico. Por último, vimos la primera etapa de la respiración celular, qué moléculas son las reactantes y los productos de esta reacción y dónde serán destinados. Bueno, eso fue todo por esta cápsula, espero que hayan aprendido y cabe destacar que esta es la primera parte de nuestra tutoría de bioenergética, por lo que nos vemos en la siguiente cápsula.